En la Edad Media, el frío no era simplemente una incomodidad, era una amenaza constante. Los inviernos eran largos, duros y muchas veces imposibles de combatir con los recursos disponibles. En ese escenario, la idea de dormir solo era impensable para la mayoría de las personas. No se trataba de una cuestión de intimidad o preferencia, sino de supervivencia. La manera más efectiva y accesible de conservar el calor corporal era compartirlo. En las casas campesinas, donde no existía ningún tipo de calefacción, las familias se reunían en una única habitación que servía como cocina, comedor y dormitorio. A la hora de dormir, todos, padres, hijos e incluso abuelos, se metían en la misma cama o en camas contiguas. No era raro que también durmieran allí animales pequeños, un cordero recién nacido, una gallina, hasta un perro. No por cariño, sino porque el calor de sus cuerpos ayudaba a mantener una temperatura más llevadera durante la noche. Este hábito, aunque hoy pueda sonar rudimentario o incómodo, tenía una lógica profundamente eficaz. El cuerpo humano genera calor constantemente, y al agruparse, ese calor se multiplicaba, creando una especie de microclima. El contacto cercano evitaba la pérdida de temperatura y protegía contra las enfermedades propias del invierno. No era solo una estrategia práctica, también creaba una sensación de unión. Compartir el sueño era compartir la vida misma, el aliento, el abrigo y la esperanza de llegar al amanecer. En cierto modo, era una forma de resistencia silenciosa ante un mundo frío y desafiante. Y quizá, sin saberlo, dormían mejor que nosotros, porque dormían acompañados, protegidos y en sintonía con lo más básico del ser humano, el calor del otro. Si hoy entráramos a una vivienda medieval, lo primero que llamaría nuestra atención serían las dimensiones de las camas. Eran cortas, muchas veces tan estrechas que dos personas debían dormir apretadas, con las piernas dobladas o en posición semisentada. Pero esto no era un error de diseño ni una limitación de la época. Era una elección práctica, cuidadosamente adaptada a las condiciones de vida. Dormir completamente acostado, expuesto al frío que descendía del techo o colaba por los muros mal aislados, era una sentencia de incomodidad. En cambio, la posición inclinada facilitaba conservar el calor, respirar mejor y evitar que la humedad afectara los pulmones. Además, estas camas estaban hechas para retener el calor. No tenían colchones de plumas suaves como los nuestros, pero sí una estructura pensada para aislar. Primero una base de tablas o cuerdas, encima una capa de paja seca o heno, y luego mantas de lana, pieles curtidas, o lo que hubiera disponible. Cada elemento tenía su función. La paja aportaba aireación, las mantas contenían el calor, y las pieles bloqueaban el viento. En algunas casas más acomodadas, incluso se usaban cortinas gruesas que rodeaban la cama, creando un refugio térmico dentro de la habitación fría. Esa sensación de encierro que hoy evitamos, ellos la buscaban con astucia. Dormir en una cama pequeña no era un castigo, sino una protección. Cuanto menos espacio quedara libre, más fácil era conservar el calor corporal. No necesitaban grandes habitaciones, ni calefacción, ni edredones eléctricos. Lo que necesitaban era ingenio, adaptación y respeto por la sabiduría del cuerpo humano frente al entorno. En un mundo sin excesos, cada detalle contaba. Y dormían como vivían, con lo justo, pero con lo esencial. Uno de los hábitos más fascinantes y olvidados del pasado es el del sueño segmentado. En la Edad Media, la idea de dormir 8 horas seguidas no existía. En su lugar, las personas dormían en 2 fases. Se acostaban poco después del anochecer, cuando la luz natural desaparecía y la vela o la lumbre se reservaban solo para lo esencial. Dormían durante unas 4 o 5 horas, se despertaban durante 1 o 2, y luego volvían a dormirse hasta que el sol comenzaba a iluminar el horizonte. A ese primer descanso se le conocía como el primer sueño, y al siguiente, naturalmente, como el segundo sueño. Este intervalo nocturno no se vivía como una molestia. Todo lo contrario, era un espacio íntimo, tranquilo, incluso sagrado. Algunos lo utilizaban para la oración, otros para conversar con su pareja, revisar pensamientos, o simplemente contemplar el fuego mientras el silencio lo envolvía todo. También era un momento propicio para la introspección,
la creatividad y la conexión espiritual. Hoy lo llamaríamos insomnio. Ellos lo vivían como parte natural del ciclo del cuerpo. Investigaciones modernas han confirmado que el sueño segmentado podría ser más saludable que nuestro patrón continuo. El cerebro entra en fases más profundas de descanso y se ajusta mejor a los ritmos circadianos naturales. Además, reduce la presión de tener que dormir de corrido, lo cual disminuye la ansiedad relacionada al sueño que tanto afecta a las sociedades actuales. Al mirar atrás, descubrimos que aquellos hombres y mujeres, sin saberlo, seguían un patrón más cercano a nuestra biología real. El descanso no era lineal, sino rítmico. Respiraba con la noche. Y en ese vaivén entre sueño y vigilia, quizás hallaban una paz que hoy, con toda nuestra tecnología, nos cuesta recuperar. Cuando el invierno golpeaba con fuerza y el hielo se colaba por las rendijas de las casas de piedra o madera, la gente medieval recurría a métodos sencillos pero brillantes para mantenerse caliente. En un mundo sin electricidad, ni radiadores, ni ropa térmica, la creatividad era la principal aliada. Y en lugar de luchar contra el frío con grandes recursos, lo hacían con inteligencia cotidiana. Uno de los métodos más comunes consistía en calentar piedras grandes o ladrillos junto al fuego de la chimenea durante el día. Una vez que el calor se impregnaba en ellos, se envolvían en telas gruesas, sacos o pieles, y se llevaban a la cama como si fueran bolsas de agua caliente. Colocados entre las sábanas de lana o bajo las mantas, esos elementos irradiaban calor durante horas, haciendo que el lecho fuera acogedor incluso en las noches más crudas. Otro recurso frecuente eran las camas con dosel, o al menos con cortinas pesadas que rodeaban el espacio de dormir. Estas cortinas no tenían función decorativa. Servían para aislar el calor corporal, impedir corrientes de aire y crear una especie de microclima dentro del dormitorio. Quienes no podían permitirse ese lujo, colgaban mantas pesadas en las ventanas y puertas, o dormían en rincones estratégicos lejos del viento. Además, se vestían para dormir, a diferencia de los hábitos modernos. Camisas largas de lino, gorros de lana, calcetines gruesos. Dormir desnudo habría sido una imprudencia. En cada gesto había una lógica térmica. Nada se desperdiciaba. Hasta el fuego, al final del día, se aprovechaba para calentar piedras, hervir agua para infusiones o humedecer el aire seco. Hoy, con todas nuestras comodidades, hemos perdido parte de esa sabiduría. Y quizá también hemos perdido la sensibilidad para reconocer que el calor verdadero, muchas veces, se construye con cosas pequeñas, humildes, pero profundamente efectivas. Cuando caía la noche en la Edad Media, caía de verdad. No había farolas, ni luces de neón, ni pantallas que proyectaran sus reflejos azules en los rostros. La oscuridad lo cubría todo con una profundidad absoluta, como un manto pesado que obligaba al cuerpo a entregarse al descanso. El silencio acompañaba a esa negrura, roto solo por el crepitar del fuego, el aullido distante del viento o el respirar de los que dormían cerca. Era una oscuridad sin interferencias, sin interrupciones, sin ansiedad. Hoy nos cuesta imaginar una noche así. Nuestros dormitorios están rodeados de luces artificiales. La luz del cargador del móvil, el parpadeo del router, el brillo del reloj digital. Y sobre todo, el ruido. Coches que pasan, notificaciones que suenan, voces lejanas que nunca se apagan del todo. Incluso cuando dormimos, hay algo que no descansa. Algo que nos mantiene en alerta, como si el cuerpo supiera que nunca está del todo a salvo. En cambio, los habitantes de aquellos tiempos, por necesidad más que por elección, se entregaban a un tipo de descanso más primitivo, más profundo. No tenían cortinas blackout ni técnicas de meditación para conciliar el sueño. Tenían la noche, tenían la quietud. Dormían cuando la tierra dormía, cuando el mundo entero se aquietaba, y en esa sintonía hallaban lo que nosotros llamamos hoy higiene del sueño, pero que ellos simplemente vivían como parte del ciclo natural. Y quizá, al mirar hacia atrás, descubrimos una verdad inquietante. En nuestra búsqueda de confort, de control, de aparente libertad, hemos perdido lo más simple. Dormimos con tecnología, pero sin descanso. Con almohadas de espuma viscoelástica, pero sin paz. Aquellos hombres y mujeres medievales, sin saberlo, nos dejaron una lección, que el mejor sueño no se compra, se cultiva.
y que en el silencio y la oscuridad, el cuerpo no solo se duerme, se reencuentra.